La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. El que practica pecado, esclavo del pecado es. Dice Proverbios, capítulo 5, versículo 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, retenido será con las cuerdas de su pecado. El pecado ata a la persona. Incluso dice en el capítulo 6 de Proverbios, versículos 2 y 3, te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Te has enlazado y ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo y de tu liberación. El ser humano, por la codicia y concupiscencia de su corazón, de su mente corrompida, de su alma enferma, se deja llevar por los instintos de lo que ve, de lo que palpa y lo que oye, lo que gusta y lo que olfatea. Los sentidos corrompidos no son ejercitados para el bien y para el mal, como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5:14. Una persona que es prudente ejercita sus sentidos para el bien, y la persona queda enlazada en sus promesas mentirosas porque se cree que es importante lo que está haciendo. Proverbios capítulo 5, versículos 2 y 4 dice: para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, revelación de Dios, porque los labios de la mujer extraña, perversa, destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, y aconseja. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al infierno, al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Entonces, el llamado a abandonar el pecado es considerar. Dice en primera parte, prenderán. Sus propios pecados le esclavizan. San Juan, capítulo 8, 34 dice: el que se somete al pecado, esclavo es del pecado. Lo mismo repite en el Romanos 6, 16. Y en segunda Pedro, capítulo 2, 19, el apóstol advierte y dice: los prometen libertad estos esclavos, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 6, versículo 16, advirtiendo de que el ser humano se reduce a esclavizar en sus propios hechos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte
o sea de la obediencia para la justicia. Entonces, esclavos, ¿cómo librarse de esto? El profeta Balaam era un gran profeta de Dios. Dios lo capacitó, lo llamó, lo instruyó para que él sea el vocero de Dios, que anuncie el pecado al pueblo y lo guíe a través de la ley, de la palabra de Dios. Pero dice aquí en 2 Pedro capítulo 2, 15 y 16, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El hombre queda ensegado cuando está tomado por los hábitos de corrupción y ambición del pecado, sea dinero, sea sexo ilícito, negocios deshonestos, sea robos, envidias, celos diabólicos. Todo esclaviza a la persona y se forma un hábito. Y luego no puede ver diferente a su prójimo porque cree que todos están en la misma forma. San Judas lo repite en el capítulo 1:11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí hay un ejemplo de 3 hombres que han vivido conociendo los caminos de Dios. Primero, Caín, que aprendió de su padre y su madre cómo se presenta el sacrificio de un cordero para presentarse a Dios cada mañana y cada tarde. Así como Dios instruyó a Adán y Eva, su padre y su madre, cuando ellos pecaron, Dios mató un animal, un cordero. Dice Génesis capítulo 3, versículo 21, derramando esa sangre inocente por primera vez para rescatar, redimir al hombre, a la mujer, y tomó las pieles y los vistió, que esto significa la promesa que Dios ha hecho a la humanidad, que su Hijo iba a ser el Cordero, que vendría al mundo para dar su vida en rescate de la humanidad, muriendo en lugar de la humanidad, derramando su sangre. Y por la fe, por su resurrección, somos redimidos por su sangre y recibimos perdón de pecados, como dice Efesios capítulo 1, versículo 7, y en su nombre tenemos vida eterna que debe ser predicado a la humanidad. San Juan dice en el capítulo 1, 29, que Jesús era el Cordero de Dios prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y Caín no quiso presentar la misma ofrenda, ya que dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 18, que no hay posibilidad de remisión sino por medio de derramamiento de sangre. Por eso Dios prohibió, como leemos en Génesis capítulo 9,
Y luego lo repite y asevera bajo la ley en Levítico, capítulo 17, 11 al 14, y lo prohíbe en Hechos, capítulo 15, del 19 y 20, que no se debe comer la sangre, porque Él dio la sangre para remisión. Y antes de la ley y después y durante la ley fueron entonces presentados corderos delante de Dios como símbolo del futuro Mesías, el Cordero de Dios enviado para que sobre él, como dice Isaías 53, el versículo 3 al 7, Dios cargó sobre el Mesías, su Hijo amado, que vino a encarnarse para hacerse humano y cargar el pecado de toda la humanidad, para que Él muera bajo el peso de la culpa y maldición de la humanidad, y luego resucitó por el poder de Dios, como dice 2 Corintios, capítulo 5, del 14 al 21, y ya no tomó en cuenta los pecados de la humanidad. Todo aquel que escucha el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que murió por la humanidad y resucitó y fue a la diestra del Padre, está haciendo tres cosas interesantes. Primero, los redime, perdona sus pecados, y luego intercede por ellos delante del Padre, como dice Romanos capítulo 8, 34, pero también los justifica, porque Él es la justicia de Dios, y todo aquel que en Él cree y lo acepta como su Salvador y Señor es justificado de sus pecados, sobreseído, y alcanza vida eterna. Es la única forma que el ser humano puede libertarse. Aquí Caín no quiso aceptar ese ofrecimiento de sacrificio. Ofreció cosas naturales como frutas y otras cosas, mas Abel cumplió el deber como su padre y madre lo instruyeron. Una ofrenda especial de acercarse a Dios. Hoy tenemos la perfecta ofrenda que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, como dice Hebreos capítulo 10 del 5 al 14, para que todo aquel que en Él cree y es justificado, Él lo perfeccionó por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, como también lo dice Romanos capítulo 3 del 21 al 26. Por eso advierte: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo de que Caín matara a su hermano? Por envidia. Y luego lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál era el lucro? Él quería dinero. El enemigo le pidió el rey para que maldijese el pueblo de Dios y él lo enriquecería con oro y plata. La codicia de ese lucro lo llevó a perder el camino verdadero, y por ende perecen o perecerán por la contradicción a la palabra verdadera de Dios, como lo hizo Coré. Dios advierte y llama al pueblo para que se arrepienta. Dice: morirá por falta de corrección, como dice Job capítulo 5, 17. Y Salmo 94, 12, Proverbios 3, 11 y 12 y Hebreos 12, 5 al 11.
Los caminos del ser humano están ante los ojos de Dios. Es imposible esconderse de Dios. Proverbios 5:21 lo dice, como Génesis 17:1. Dios le dijo a Abraham: camine delante de mí y sé perfecto, como quien quiere decir, yo te estoy mirando. Y por ende, 2 Corintios, el apóstol Pablo dice que es necesario no distorsionar las escrituras. Capítulo 2 de 2 Corintios, versículo 17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hablar en Cristo. La persona que ha recibido el llamado de Dios para anunciar el Evangelio, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron al pecado, y por todos murió, por toda la humanidad, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne o en la vieja naturaleza. Y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, añade y dice que esta nueva persona, renacida, regenerada, renovada por el Espíritu Santo a través de la palabra oída del Evangelio anunciado, ahora, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo lo debe hacer? Dice: así somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y dice: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El deber del que ha nacido de nuevo, que ya está libre del pecado, que ya creyó en el Evangelio y aceptó la oferta de las buenas nuevas, que Cristo Jesús murió por su vida, es regenerado, renacido y bautizado dentro del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Esa persona que ahora es nueva criatura, es hecha un embajador de Cristo, y Dios quiere que ruegue a la humanidad que se dé vuelta hacia Dios y se reconcilie con Dios, abandonando la vieja vida de pecado y recibiendo una nueva naturaleza, ser copartícipe de la naturaleza divina, como dice 2 Pedro capítulo 1,
versículo 4. Por lo tanto, es necesario reconocer que Dios nos está viendo y Él pedirá cuenta si no abandonamos el pecado.